Terror y miseria del Tercer Reich. Esta es la siguiente obra que vengo a analizaros. Esta obra de Bertolt Brecht, como la mayoría o todas sus obras, está muy influenciada por el resultado y el momento que le tocó vivir, el siglo XX. Este dramaturgo alemán intentó acabar con lo que se denomina la ilusión teatral, y lo que hizo fue darle al teatro otra funcionalidad, que fue la de crear una realidad social con él. Pero todo esto lo explicaré más adelante, debido a que quiero ir poquito a poquito. Esta obra fue escrita entre los años 1935 y 1938, junto con la colaboración de Margaret Steffin, una actriz y escritora alemana. Básicamente, decir que como los antecedentes de esta obra, ya que hay que entenderlos, se dio el final de lo que es la Primera Guerra Mundial, con la que Alemania quedó básicamente humillada, debido a lo que es el Tratado de Versalles, que fue escrito en 1919. Todo esto, ¿cómo afectó en Alemania? Pues básicamente se le impusieron varias sanciones, ya sea territoriales, porque en aquel momento perdió un 10% de su territorio, perdió parte de su milicia, perdió también economía y se dio una inestabilidad tanto social y política abrumadora, después de haber sido una gran potencia. También hay que decir que todo esto, al final, esta depresión en la que se sentía como país, dio un surgimiento de partidos extremistas tanto de derechas como de izquierdas. Y por esto se dará la posterior designación como canciller al que todos conocemos como Adolf Hitler, el 30 de enero de 1933. Posteriormente, y creo que es un dato importante que mencionar, se dará un incendio en el Parlamento alemán, el Reichstag. Que bueno, yo no sé mucho alemán, entonces no sé si se pronuncia así. Pero Reich, si no me equivoco, significa imperio. Y Tag significa día, que viene de diario. Y del verbo tagen, que tagen significa reunirse. Entonces, el Reichstag es un imperio, o en este caso un edificio, donde se reúnen para hablar diariamente. O de ahí viene la etimología, si no me equivoco. De ahí el Reichstag. Pues bueno, básicamente se dio una acusación falsa, ahora vais a entender por qué digo lo de falsa, del gobierno nazi, de que había sido el provocador de este incendio, había sido una fuerza comunista, que se le culpó a Marinus von der Lubbe, que fue básicamente un joven de unos 24 años neerlandés, y se le culpó por 3 razones. Básicamente porque estaba cerca del incendio, porque el incendio fue un día antes, el 27 de febrero, se dice que sobre las 9:14 de la noche, y básicamente las 3 razones eran por ser extranjero, por estar cerca del incendio y por estar en el paro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se supone que al día siguiente a este chaval lo torturaron y él dijo que sí, que efectivamente había sido el causante del incendio. Pero posteriormente, ya en el año 1981, se le declarará no culpable y se le acusará al gobierno nazi de aquel momento de haber acusado falsamente a este chaval y de haber hecho bandera falsa, y que básicamente el Van der Leeuw era un chavo expiatorio. O sea que básicamente todo había sido una triquiñuela, estratagema, llamarlo como queráis, de Adolf Hitler, porque tras este incendio, será el momento en el que él, asustado, decidirá quitarle los derechos civiles constitucionales a todos los alemanes. Es decir, acabar con todos sus derechos porque sí, porque está viendo una gran fuerza comunista que quiere derrocar nuestro Estado. Y no puede ser, porque él sí que había salido democráticamente. Él había salido por votos de los alemanes. Pero, ¿qué es lo que pasará? Pues que básicamente todo lo que es la cultura, la ley, la educación, la economía, quedará bajo el dominio nazi. Y claro, es importante entender todos estos antecedentes para entender el contexto, porque el contexto de la obra se ubica en el alemán nacionalsocialista de los años 30. Básicamente decir que, claro, algo importante para entender del Führer, de Adolf Hitler, es que esta obra está basada en testimonios de testigos y en noticias del periódico de aquel momento. Entonces yo creo que a cualquiera que le guste la Alemania nazi, que le guste en el sentido de que le guste la historia que esta tiene, creo que es una obra que recomendaría porque
Esta obra recoge lo que es la vida cotidiana y cómo Hitler intentó, a través de la alienación de los individuos y de las instituciones, cómo intentó ese control absoluto que acabó en lo que es el nazismo. Y creo que esta obra refleja lo que es la vida cotidiana de personas de aquel momento, de cómo tu vida puede cambiar de un día a otro, dependiendo de si eres un obrero, de si eres un hombre de la SA o de si eres una criada, ¿sabes? O sea, cómo puede cambiar tu vida, tu forma de pensar, tu forma de verte en la propia sociedad, de ahí que él le preocupe lo que es el conflicto social del que luego hablaré, en esta obra. Es que en esta obra hay cuadros de los que luego hablaré que son fulminantes para entender lo que fue la historia y cómo estas personas sufrieron. Por lo que esta obra se ubica un poco en este contexto. En cuanto al autor, decir que nació en una familia burguesa acomodada en Augsburgo, en la ciudad de Baviera, y que su padre era un católico, básicamente era un gerente de una pequeña fábrica de papel, y su madre, protestante, era hija de un funcionario. Él en sus inicios empezó con lo que es la poesía, pero en el año 1922, tras escribir su primera obra teatral, Baal, me imagino que se dirá así, ¿no? Tiene dos as, Baal, él empezó a dedicarse a lo que es el teatro y empezó a hacerse un espacio en lo que es el teatro alemán de aquel momento. Es decir, cogió reconocimiento y demás, pero ¿qué es lo que pasó? Que llegó el nazismo y él se tuvo que exiliar. Claro, es en estos años de exilio en los que él denominó como los peores de su vida, debido a que él lo pasó muy mal, pero también hay que decir que se dieron las mejores obras teatrales que ha escrito, como por ejemplo son La vida de Galileo y Madre Coraje y sus hijos, que son dos obras que bueno, si queréis que hable de ellas, pues decirlo. Y bueno, básicamente decir que él en su exilio estuvo huyendo del nazismo, pero también escapó del neofascismo de McCarthy. Claro, para que entendáis, porque ya que os he explicado un poco del nazismo, para que os ubiquéis un poco, en los años entre 1950 y 1956, el senador republicano Joseph McCarthy fundió y desencadenó unas persecuciones contra, que bueno, eran unas persecuciones y también eran listas negras, acusaciones, denuncias contra personas acusadas de ser comunistas y se las persiguieron. Y básicamente los sectores que se opusieron a esto lo denominaron como una caza de brujas. Hay que decir que todo esto, Bertolt Brecht siempre desde su infancia fue una persona que desde siempre le ha traído lo diferente, lo extravagante. Y creo que este rasgo es fundamental de mencionar en su personalidad debido a que él creará su propia escritura dramática y creará su concepción del teatro denominada como el teatro épico, en la cual tampoco quiero ahora explayarme ni hablar de ella, ya que estoy con Terror y Miseria del Tercer Reich, pero oye, si lo veis factible y os parece una idea, puedo hacer otro vídeo hablando del teatro épico. Y no quiero hablar ahora de él porque podría enrollarme en un vídeo de 1 hora y creo que nadie quiere eso. Pero bueno, en cuanto a la estructura de la obra, hay que decir que se dan en un total de 24 cuadros y comienza con lo que podría denominarse una especie de prólogo llamado El Gran Desfile Alemán. Todos estos cuadros se van dando a través de una progresión temporal, desde el año 1933 hasta el año 1938, pero todo progresivamente, es decir, no hay saltos hacia atrás. Hay que decir que esta idea de hacerlo de esta forma tiene esa idea de historización en la que Brecht no pretende tanto hacer una denuncia a lo que es la Alemania nazi, sino más bien un llamamiento a lo que es la historia del presente. Es decir, con esto lo que quiero decir es que cualquiera que lea o vea la obra representada dirá, esto es una denuncia del autor hacia la Alemania nazi. Y vale, sí, por parte sí, pero no hay que quedarse con eso. Porque Brecht lo que pretende con esto, a ver, él cuando escribió esta obra, ya la Alemania nazi ya se estaba dando y se había dado. Por lo que él, por mucho que escriba una obra, no va a cambiar eso, no va a cambiar ese momento. Pero esta idea de historización lo que pretende es, Brecht lo que pretende decirte es a ti, a la persona del presente, a cualquier persona del futuro, que en algún momento ese futuro será un presente, decirte, cuidado, porque esto que ha pasado puede volver a pasar. Así que es esa idea de cuidado, de avisar de esa realidad social.
Luego, en cuanto a lo que sería la estructura externa, esta obra, estos 24 cuadros, se podrían dividir en 3 partes. Por un lado estarían del primer cuadro hasta el 12º, que sería lo que es la consolidación del poder nazi. Después del cuadro 13 hasta el 21, lo que es ya el terror, el sufrimiento de la Alemania nazi. Y luego del 22 al 24 parece no más esperanzador, pero sí que hay una especie de resistencia. Entonces por eso lo he dividido en estas 3 partes, lo que sería la estructura externa. Decir que es una estructura muy abierta y que estos cuadros son como fragmentos que van desarrollándose y que van creando una totalidad de lo que es la trama, porque la trama en sí, es decir, realmente son fragmentos que se van dando, son como pequeños cuadros que en su unidad funcionan como una historia en sí, pero cada cuadro tiene un lugar y unos personajes totalmente diferentes, que eso también es muy interesante de leer. Algo que decir es que aunque él creara una estructura más abierta y fuera un innovador del siglo XX, hay que decir que él no hace una ruptura total de lo que es el teatro en sí, de lo que se denomina teatral, ya que él sí que conserva la idea de crear una historia, una forma de contar, ¿no?, lo que es la historia, la trama en sí, conserva la idea de ese causa-efecto y no será posteriormente hasta ya las nuevas dramaturgias del postdrama hasta que sí que rompan con lo que es la idea del teatro. Algunas temáticas que encontramos en esta obra son todas aquellas que están en torno al nazismo y a la represión que sufrió la sociedad de aquel momento, como la deshumanización y la alienación que sufrieron, ya que Brecht lo que pretende es cómo él explora esa deshumanización que creó el nazismo, convirtiendo a las personas en instrumentos para el propio Estado. Y luego también hay muchas temáticas que son como, por ejemplo, el miedo a decir la verdad, la manipulación, también la manipulación de los medios de comunicación, la falta de educación, toda la represión que sufrieron clases más marginales. Algo importante a destacar es en qué se basaba el Brecht a la hora de escribir. Brecht estaba muy influenciado por las concepciones marxistas de su época, por eso tienen sus obras un profundo análisis social, y él se basaba mucho en el realismo, porque para él el teatro ha de representarse como lo que es, teatro. Pero lo que sí que él hace es, a través del teatro épico del que he hablado anteriormente, pero no me voy a centrar mucho, él con esa concepción dramática lo que hace es alejarse de lo que es el teatro dramático tradicional, puramente aristotélico, y lo que él hace es una concepción dramática en la que crea el distanciamiento de Brecht. Este distanciamiento lo consigue a través de diferentes recursos, como el cabaret, del cual estuvo muy influenciado, a través de canciones, un coro distanciador, o apelaciones directas hacia público, o uso de carteles, reportajes y demás, y muchos más recursos que utilizó. Hay que decir que también estuvo muy influenciado por la filosofía china del momento, por las obras de Shakespeare, por la Biblia de Lutero, por un montón de factores que influirán en lo que es su escritura. Y también mencionar que el lenguaje es bastante coloquial debido a que él intenta reflejar la cotidianidad del régimen nazi, ¿no?, en cómo era la ciudadanía, pero sí que es cierto que hay un cuadro que es el de los físicos, porque a Brecht le interesa mucho la ciencia, y sí que tiene una forma de hablar y de representarse muy diferente, ya que incluso en ese cuadro hay como muchísimas ecuaciones las cuales yo no entiendo. Y eso, y bueno, también decir que algo interesante de su teatro épico es que él no pretende que tú te quedes como espectador. Él no quiere que tú empatices, o sea, él no quiere que tú empatices con los personajes. Él lo que quiere es un espectador activo, un espectador al que le provoque asombro lo que está viendo. Es como que él lo que no quiere es que tú te quedes sentado. Él quiere que te levantes y hagas algo, que reacciones, ¿sabes? Entonces por eso también es importante mencionar toda esa concepción del teatro épico, la cual creo y demás, que ahora no voy a explicar porque es que se me va el tiempo. Pero bueno, básicamente un poco eso. En cuanto al tiempo y espacio, como he mencionado, el tiempo es el Tercer Reich y lo fragmenta desde el año 1933 hasta el año 1938. Y luego, el lugar se da en Alemania, en diferentes ciudades, ya que cada cuadro coge diferentes ciudades, como es Berlín,
Leipzig, Frankfurt, Colonia, luego también coge campos de concentración como es el de Sterwogen o el de Oranienburg. Luego también algo curioso es que coge la ciudad de Breslau, que es la actual Breslavia, que es una ciudad de Polonia en la que fue territorio alemán hasta el año 1945. Entonces hay mucha variedad territorial en la que se representan diferentes historias. Y también deciros que el conflicto que predomina es el social, ya que él hace una denuncia social. Lo que Brecht no pretende es una alienación de la población, él quiere todo lo contrario. Y como he dicho, él se basó mucho en la concepción marxista de la alienación, que básicamente es la interpretación antropológica en la que a través del punto de vista capitalista se ve al trabajador como una mercancía, ¿no? como una mercancía o una ganancia que a través de su trabajo y su esfuerzo físico consigue un dinero predeterminado. Entonces él al final criticaba eso, criticaba esa alienación que se hacía de las personas. Pero es cierto que los personajes que aparecen en esta obra desempeñan un rol más que... Los personajes suyos no tienen una profunda psicología. Es cierto que hay dos en diferentes cuadros, que es el de la judía y el obrero, que sí que tienen una psicología más profunda, pero es cierto que por lo general desempeñan un rol, ya que aparecen muchos personajes en los diferentes cuadros y podríamos resumirlos en obreros, hombres de la SA, juez, cirujano, muchachos, criadas, ¿sabes? Y es cierto que yo creo que esto él lo hace para que tú como lector o espectador, en caso de ver la representación, entiendas que dependiendo de la jerarquía social en la que estabas, actuabas o decías diferentes cosas. Ya que luego algo que a mí me parece curioso personalmente, lo que yo he investigado, es que luego en los cuadros, cuando por ejemplo el obrero, si el obrero se llama Adrián, que no se llama Adrián, pero pongo este ejemplo, él habla como obrero, pero sí que se menciona su nombre. Entonces sí que luego tiene esa parte personal y demás. Por último, en cuanto a saber si recomiendo o no esta obra, yo en este caso sí. O sea, no me parece una obra compleja, sí que tiene eh, cosas que igual tienen que ver más con un apartado histórico que tienes que entender, ya que se hacen muchas referencias históricas a diferentes momentos en los que no me he metido porque si no sería un análisis demasiado exhaustivo. Pero sí que decir que yo personalmente, si no te atreves a leerla entera, eh, te voy a recomendar diversos cuadros porque, como he dicho, hay una progresión temporal, pero no en cuanto a trama. Es decir, tú no tienes que leer el primer cuadro para entender el segundo. Es cierto que lo que sí recomiendo es, por favor, que si la lees, leas el prólogo, porque el prólogo del Gran Desfile Alemán me parece increíble, además creo que es una página, es increíble. Y sí que en cuanto a cuadros te voy a recomendar, si quieres empezar a leer la obra, pero igual no entera, el de la Cruz de Tiza, el del Chivato, es que el cuadro del Chivato creo que es mi favorito y el que más me llamó la atención sin duda. No quiero decir el por qué, pero creo que cuando lo leas entenderás el por qué. Que eso explica muy bien hasta qué punto llegó el nazismo en lo que es la educación. Y luego el de la mujer judía es muy bueno, es que el monólogo me parece increíble, eso, verlo representado tiene que ser guau. Entonces, pues básicamente eso, espero que te haya gustado este análisis, que hayas aprendido tanto de historia, de teatro, de todo un poco, y eso, así que muchas gracias.